la plata a ti. Eh, Acá al lado de la casa, como a 2 casas, hay una empresa. Le dije, si quieres, yo no te estoy diciendo mentira. Vamos, yo le pido el favor al señor de la empresa que me preste las cámaras y mira que yo le di la plata. Yo te la di a ti, yo pensaba que era así. Y nada. Y ese día yo entré como en shock, se puede decir. Y yo, bueno, ¿y yo a quién le di la plata? Y mi tía también se quedaron pensando que a quién, porque nosotros convencía que le habíamos dado la plata al muchacho que correspondía. Y no era así. Entonces le dije a mi tía que más tarde, ese día mismo jueves, que me acompañara a comprar parte de la alacena. Y fuimos al almacén. Y yo por todo el camino, mi tía me iba hablando y ella íbamos orando. Yo sé que ella iba orando y yo también iba orando. Pero yo le dije, oye tía, yo no puedo creerte que me hayan robado a mí de frente, tía. Le dije yo, de bueno, tía. Y llorándole a Dios, le dije, bueno, Señor, ¿será que me toca otra vez pagar la plata? Y cuando ya volvimos de comprar parte de la cena, mi tía me dice, Karen, imagínate que el muchacho vino, el que tú no le tenías que dar la plata y vino a devolverte el dinero. Y yo, gloria a Dios. En el mismo momento el Señor de la oración, por la oración lo inquietó y él iba como a 4 barrios de acá, de donde yo vivo, y el muchacho se acercó, llegó todo acá sudado y dijo, yo no puedo robarle esto a Karen, no le puedo robar esto a ella porque esto a quien le estoy robando es a Dios. Y mi tía le dijo, no, no te preocupes, y el muchacho con mucha pena. Y le cuento ese testimonio que el mismo día el Señor respondió y bueno, toda la gloria y la honra sea para él. Gloria a Dios. Gracias, hermanita, por ese testimonio. Qué bendición que sea Dios guardándonos también de, bueno, de esas cosas, ¿no? Porque Dios es el que hizo producir ese sentir en ese muchacho de que le devolviera la plata. Y ustedes también orando allí, Dios responde la oración. Gracias a Dios, porque Él se glorificó en ese momento. De verdad que he escuchado muchos testimonios así, que Dios pone el sentir en la persona de devolver el dinero. Eso que no es de esa persona lo devuelve. Y de verdad que es porque la persona ya oró primero y esperó en el Señor. Qué bendición, de verdad, hermana Karen, Dios te bendiga por ese testimonio. De verdad que vemos ahí la mano de Dios. ¿Hay alguien más que tenga otro testimonio? No se lo reserven, compártanlo con nosotros, por favor. ¿No? ¿Aló, sí me oyen? Sí, la escuchamos, profe. Sí, Sí, señora. Sí, ah, señora. Sí, listo. Bueno, en vista que no tenemos más testimonios, con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestra clase. Hoy vamos a estar hablando convencimiento de pecado. Y la definición de convencimiento de pecado es estar completamente seguro de que soy pecado. Es estar completamente seguro al 100%, no un 70%, no un 50%, no un 99.9%, no, sino al 100% de que soy pecado. ¿Listo? Entonces vamos a estar mirando cómo se desarrolló este pecado. Y lo vamos a hacer desde el libro de Génesis. Dice que cuando Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Dice allí en Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, primeramente lo que hizo Dios fue hacer un hijo, el hijo de Dios, era Adán.
Adán era el hijo de Dios, santo, sin pecado, sin tacha, sin arrugas, sin mancha. Lo hizo santo porque Dios es santo. Lo hizo con naturaleza divina, dice allí, dice que tenía paz. Esa naturaleza divina se refiere a eso, a que tenía paz, tenía gozo, dependía de Dios. O sea que al tener esa naturaleza divina, era un hombre espíritu porque tenía comunión con Dios. Pertenecía al reino de Dios. No era del reino animal, sino era del reino de Dios. Y tenía libre albedrío. Libre albedrío es ser verdaderamente libre. O sea, Adán no estaba sujeto a ninguna clase de esclavitud. Dios lo hizo para compartir su amor y en amor tendría que ser sujeto a Adán. Y en amor tendría que estar porque Dios es amor. Y así Adán tendría que vivir sujeto a ese amor de Dios. Pero tenía ese libre albedrío. Hoy la gente no tiene libre albedrío porque es esclava del pecado. Sí, pero ya vamos a mirar por qué, cómo fue que entró el pecado. Entonces también Dios lo hizo sabio, Dios lo hizo inteligente. Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las iba a llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Sí? Él era inteligente, ya que le puso el nombre a todos los animales de acuerdo a las características de cada uno. Él podía diferenciar de un perro a un lobo. ¿Cómo es esto? Él le puso su nombre a cada uno. No sabemos si también le puso nombre a las plantas, ya que no lo dice la Biblia, pero la Biblia sí dice acá en Génesis 2:19, dice que le puso el nombre a los animales por la sabiduría y por la inteligencia que Adán tenía. ¿Sí? Dios también lo puso allí como Señor en toda la creación y le dio un mandamiento. Entonces Dios también lo puso allí, dice allí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, y lo guardara. Ese era el trabajo de Adán, o sea, no lo dejó sin oficio. Tenía dos trabajos, labrar y guardar y cuidar el huerto. Y también le dijo que se multiplicara y llenara la tierra de seres humanos. Pero note que aquí todavía Eva no había sido formada. Por eso, si uno lee más adelante, más atrásito, dice, y Adán le ponía el nombre a los animales y miró entre todos los animales y no halló, no vio una ayuda idónea para él, no la vio, porque todavía Eva no había sido creada. Entonces también Dios le dio un mandamiento, ¿sí? Que era una prohibición. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta orden que Dios le dio a Adán, en ese momento, como les digo, Eva no existía aún. Por lo tanto, el que recibe ese mandamiento es ¿quién? Adán. Adán. Adán, sí señora. Muy bien. Él es el que recibe el mandamiento y ahí como vemos, ahí Dios le habla porque aunque Dios, ellos tenían un punto de encuentro con Dios, él solamente podía oír su voz, él no podía ver a Dios porque esta carne no puede
ver, no puedes estar ahí vivo y con su presencia, esta carne no puede resistir su presencia. Por eso Adán simplemente lo oía, ¿sí? Y le mostró el árbol, le dijo, el árbol que está en medio. O sea, le dijo dónde estaba y le mostró el fruto y le dijo, miren, de este árbol no comerá. ¿Sí? No se sabe, algunos que dicen que la manzana, no sabemos. La Biblia no nos muestra que sea una manzana, que sea una pera, que sea una uva, no nos dice, simplemente nos dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros no sabemos cómo es ese árbol, la Biblia no lo describe tanto, simplemente lo nombra como el mandamiento que Dios lo puso allí. Después de esto, después de que Dios le da estas órdenes a Adán y le dice lo que tiene que hacer en su creación, para qué fue creado, para guardar y cuidar el huerto, para mantener esas especies que estaban allí en ese huerto del Edén y para mantener esa naturaleza y ese entorno bien cuidadito, porque para eso fue que Dios lo hizo, y le da un mandamiento y le pone el árbol. Pero Eva todavía no está. Entonces después Dios dice que Dios vio que el hombre, dice, y vio Dios que el hombre, no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿sí? Entonces el mandamiento era también muy claro. Aquí vamos a ver un poquito de lo que Dios hizo. Dice, y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán fue el que dijo, no, yo no encontré una idónea para mí. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí encontramos el primer matrimonio que Dios unió, fue Adán y Eva, y ahí dice, y dejará el hombre a su padre, y dejará el hombre, la mujer a su madre y a su padre también, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Hasta ahí todo muy bien. Sí, señora. Amén, hermana, sí, hermana, está bien. Sí, señora. Listo. Vamos a mirar aquí el problema. Aquí comienza el problema, cuando el pecado entra en el mundo. Ya el mandamiento era muy claro, aunque Eva no lo conocía, o tal vez sí lo conocía. Vamos a mirar. Dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comiere, dice Dios allí, ciertamente vas a morir. Pero esta muerte no se refiere a que iba a morir al instante, sino que se refiere a que Adán iba a perder todos los beneficios o bendiciones con que Dios lo había hecho. Por eso es que cuando Eva toma el fruto, a ella no le sucede nada, porque a ella no fue quien Dios le dio la orden, se la dio fue a Adán. ¿Sí? Y aquí vamos a mirar un ejemplo, un ejemplo que según la palabra de Dios nos está mostrando que el pecado no se comete de una vez, sino que va por pasos, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Listo, entonces vamos a mirar paso a paso de cómo entra el pecado, cómo se comete ese pecado, que va por pasos. Y eso también lo vemos en la práctica hoy también. Entonces mira lo que dice ahí en la escritura, dice, pero la serpiente
era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Esa es la primera pregunta que le hace la serpiente a la mujer, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente era más astuta que todos los animales del huerto que Jehová había hecho, y la serpiente le hace una pregunta a la mujer, con que Dios ha dicho, no, no comas de todo árbol del huerto. Así no era lo que Dios había dicho, porque ahí dice, no comas de todo árbol del huerto. Ya le hizo una pregunta mal hecha, le dijo, no comas de todo árbol del huerto. No, así no era que no tenía que comer de un árbol. Y con esa pregunta, con una sola pregunta, ahí empieza el pecado. Hay veces el pecado empieza con una pregunta, ¿cierto? Y entonces uno comienza a cuestionarse. Y se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona aún lo que está escrito en la Biblia y lo que se ha dicho. Y empieza la duda y nos preguntamos, ¿será verdad eso? Y empieza la duda en cuanto a la verdad. Pero aquí vemos que Eva no tenía claro el mandamiento. Eva le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así le dijo Eva. Note que aquí empieza el problema. Viene, hace una pregunta, la hace dudar a Eva. Ella aún no tiene claro el mandamiento de Dios, ya que Eva dijo, ni le tocaréis. Aquí ella comienza a añadirle, ni le tocaréis. Sí podían tocar el árbol, lo que no tenían era que comerlo. Y aquí vemos que Eva no tenía claridad en lo que Dios había dicho. Y el no tener claridad, mis hermanos, en lo que Dios nos dice a través de su palabra o lo que Dios nos ha dicho, nos lleva a pecar. Generalmente nos lleva a dudar y posteriormente a pecar, porque al no tener claro lo que dice allí en la Biblia, pues no lo vamos a entender, no lo vamos a poder a obedecer. Entonces la serpiente le responde a Eva y le dice, no, 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 no es que van a morir, eso es mentira. La serpiente ya se había dado cuenta de que Eva no tenía claro el mandamiento por su respuesta y comienza a manipular su ignorancia en cuanto al mandamiento y le dijo, eso es mentira, porque le dijo, no, 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 no es que van a morir por comer. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman del fruto, porque serán como Dios y conocerán el mal y conocerán también el bien. Y Eva comienza a pensar y a incubar esa idea en la mente de ella. Sí, ella no tenía el mandamiento claro, pero esto que le dice la serpiente, ella comienza a ver el árbol, dice allí, codiciable, y comienza a verlo agradable para alcanzar la sabiduría, y pasa de mirar a codiciar, y entonces toma del árbol. Y ahí es donde comienza y entra el pecado. ¿Por qué? Porque dice que Eva, al comer, bueno, a ella no le pasó nada, que ya vimos que a ella no era la del mandamiento. El problema fue cuando Eva le dio a Adán y Adán come. Y dice la escritura que sus ojos fueron abiertos y entonces fueron abiertos, dice allí, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Sus ojos fueron abiertos. Cuando Adán come del fruto, ahí es donde viene el problema. No cuando Eva podía comer, no le había pasado nada. Yo creo que esto, al verlo, Adán dice, no, pero a ella no le pasó nada, pues venga, yo también.
Pero él hubiera dicho, no, Dios me dijo que de ese árbol no podía comer, entonces no voy a comer. Ahí se veía la obediencia de este hombre, pero el hombre desobedeció y ahí es cuando él decide, porque el pecado es una decisión también, decidió pecar, decidió desobedecer y comió del árbol, comió del fruto, perdón, comió del fruto y ahí es cuando comienza y dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron su desnudez. Entra la malicia. Antes no se avergonzaban, ellos no sentían pena de estar desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera. Dice cosieron con ese. O sea, las cosieron y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Parece que estas hojas de higuera eran de un tamaño grande y las podían coser o cocinar. En Génesis 3:8, vamos a leer, vamos a seguir, dice, al oír la voz de Dios, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, primero, vieron su desnudez, sintieron vergüenza, cubrieron su desnudez y después huyen de la presencia de Dios. Cuando las personas pecan, siempre se van a esconder y sienten miedo. Ya no sentía el agrado, ya no sentía el agrado de oír la voz de Dios, sino que su voz les da miedo y esto es lo que produce el pecado. Y cuando vemos a un niño, sabe que hizo males, oye la voz de su papá, de su mamá, él siente miedo y se esconde. ¿Eso quién se lo enseñó? Ya lo traía desde, por su naturaleza ya lo trae. Nadie necesita enseñarle. Eso ya lo trae el hombre. Y así es como el pecado se va teniendo ese, digámoslo así, cómo se sale ese pecado. No necesita ser hipócrita. No, esto tiene que salir. Esto no se evade, no se puede evadir, sale. Y así es el pecado cuando las personas pecan, huyen o se esconden, sienten pena, sienten miedo. Así le pasó a Adán y dice que se escondieron tras los arbustos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y él le dijo, y Adán le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace eso en el hombre, nos aleja de Dios. El hombre es quien huye de su presencia. Nosotros somos los que huimos de la presencia de Dios. Dios no se aleja del hombre, sino que el hombre se aleja de Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te dije que no comieses? Y entonces aquí es donde empieza a relucir esa naturaleza de pecado. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Le dice Dios. Porque en ellos antes no sabían que estaban desnudos, no había esa vergüenza o esa malicia en ellos. Entonces Adán le contesta a Dios y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echa la culpa Adán? A Eva. Ay, A Dios.
Porque le dice, la mujer que me diste, ¿quién me la dio? Usted fue el que me la dio. Entonces el hombre le echa la culpa a Dios. Primero cuando dijo, la mujer que me diste, buscó un culpable rapidito y dijo, la mujer que usted me dio, así es el pecado. Busca cómo justificarnos. Y primero le echa la culpa a Dios y después a la mujer. Y así es el pecado y así nos queremos defender y nos quitamos esa responsabilidad y no, eso fue esta persona o las circunstancias o X o Y. Ahorita miramos también, hay gente que hasta le echa la culpa al enemigo del pecado que uno mismo hace. Y así es el pecado. No queremos responsabilizarnos de nuestros actos, siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Y le dijo Dios a la mujer, ¿qué has hecho? Entonces la mujer le echa la culpa a la serpiente. Lo mismo que hizo Adán. Ella tampoco admitió su culpa delante de Dios. Entonces dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice también a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa que Dios le hace a la serpiente. No se la hace a Eva, sino que se la hace a la serpiente. Ni siquiera se la hizo a Adán. Se la hizo fue a la serpiente. Que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Esa simiente que habla allí el Dios es la simiente de la serpiente. Y esta es una tipología de Jesús y la Virgen María y el anticristo, que es la serpiente. Entonces, la simiente de la mujer, que en este caso viene a ser la Virgen María, y la serpiente, la simiente de la serpiente, que es el enemigo, ellos dos siempre van a estar en desacuerdo. El bien y el mal, siempre van a estar en lucha. Entonces Dios promete enviar a un hombre nacido de la mujer, de esta mujer que dice allí, la simiente de la mujer. A esta mujer es María. Dios ya predestinó a una mujer para ser la madre de Jesús que le correspondió a María. Y de esa simiente va a tener siempre guerra contra el mal, que es el anticristo. Esas son cosas que vamos a ver más adelante. Ahí está, siempre está escrito, la Biblia es muy clara y así nos lo muestra. Entonces, al entrar el pecado, entra también la muerte. Al entrar el pecado, entra la muerte, porque eso fue lo que le dijo Dios a Adán. Le dijo, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Por eso no lo tienes que comer porque vas a morir. Entonces, la primera muerte es cuando empieza a perder la comunión con Dios. Y aquí es importante tener en cuenta que pierde la comunión, más no la comunicación. Porque ellos siguen hablando. Pero la comunión que tenían antes, que Adán tenía antes con Dios, sí se perdió. Esa comunión, esa común, lo que es común entre los dos. ¿Cómo así ese común? Tener en común esas cosas. Por ejemplo, que en el momento en que Adán peca, es degradado al reino de Dios. Entonces deja de ser ese hijo de Dios, ¿sí?, que era del reino de Dios, y pasa a pertenecer al reino animal racional, y deja de ser hijo de Dios y comienza a pertenecer al reino animal racional. O sea, que pierde esa naturaleza divina que tenía en comunión con Dios. Pierde esa semejanza, esa imagen y semejanza que dice allí
en Génesis. Eso que tenían en común con Dios, Adán la pierde. Y ahí es cuando pierde también la salvación. Y entra la muerte y se expone al castigo del infierno. Pierde también el no pertenecer al reino de Dios y es degradado al reino animal. Pasa de ser del reino de Dios al reino animal, porque Dios hizo los reinos con una función específica en el mundo. Dios hizo a cada reino. El reino de Dios lo hizo como gobierno. Después hizo el reino animal, que es todos los animalitos, los animales que están en el mar, los que están los que viven en el aire, en la tierra. Todo eso era para mantener el equilibrio. También el reino de las plantas para crear la fotosíntesis y mantener el oxígeno del planeta, porque ellas son las que nos dan el oxígeno a todo ser viviente. Es el oxígeno que ellas nos proporcionan a todo ser viviente para poder respirar. El reino de los hongos, por ejemplo, el reino de los hongos tiene como finalidad descomponer la materia y transformar el cuerpo. El reino protisto, todo se refiere a los microorganismos que descomponen y reciclan nutrientes que los seres humanos necesitan para vivir. Cada reino tenía un propósito, pero el hombre decidió pecar, Adán decidió pecar y fue degradado al reino animal, porque Dios todo lo hizo con propósito. Por eso al pecar Adán recibe esa naturaleza de pecado, entra el pecado y pasa a todas las generaciones, pasa a todas las generaciones. ¿Sí? A todos los hombres hasta el día de hoy. Por eso dice la escritura que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Dice allí en Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí nos dice que todos hemos pecado y que por un hombre vino la condenación al mundo, vino la muerte por un hombre y todos pecaron por venir de Adán. Por eso nosotros pecamos, aunque no queremos pecar, como dice Pablo, pero terminamos pecando. ¿Por qué? Por la naturaleza que ya traemos en nuestro corazón. Naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Todos adquirimos esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Dice en Isaías 52, si alguien por favor me puede leer Isaías 52 en su Biblia, Isaías 52, perdón, Isaías 52 del 2 al 9, por favor. Listo, profe, yo lo leo. Dice, sacúdete del polvo. No, Es ese, perdón, profe. perdón. No, está mal entonces allí. Es 59. Se me hizo raro Pero sí, es 59. vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades.
conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rampiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerán paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Nos muestra como una pequeña y descriptiva radiografía del ser humano, la naturaleza que hay en el ser humano. Porque todos nosotros, dice que somos, dice que vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Lo que nos aleja de Dios es el pecado. O sea que todos nuestros miembros, dice, con esta naturaleza pecaminosa están dados al mal, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Dice allí, nuestros pies corren para hacer el mal. Todos nuestros miembros con esa naturaleza pecaminosa están dados al mal. Nuestros ojos, todo. Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pies, nuestros miembros están contaminados. O sea que nada de lo que hay afuera del hombre lo contamina o contamina al hombre, sino lo que tiene adentro, adentro. Porque de adentro sale el pecado. Eso dijo Jesús. Jesús dijo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, los pleitos, los celos, las iras, las herejías, las hechicerías, las brujerías, y todo eso sale del corazón del hombre. Desde el momento en que Adán peca, esa naturaleza entra al hombre y empieza a producir pecado. El pecado no está afuera, ni tampoco podemos decir que el pecado es el enemigo, como muchos afirman. O decir que le hacemos una guerra espiritual al pecado. Que fuera espíritu de fornicación, fuera espíritu de mentira, fuera espíritu de borrachera. Porque estos son pecados, son obras de la carne, son obras de la naturaleza pecaminosa. Esto sale del corazón porque lo tenemos adentro y lo producimos. Eso es lo que sale. No nos podemos justificar con el enemigo. Que el pecado, dice que pecamos, dicen algunas personas, o cometemos pecado, es que él me tentó, me hizo caer. No. Vamos a leer qué dice Santiago, capítulo 1, del 13 al 14, si alguien, por favor, me ayuda con este texto. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 14. Aquí lo tengo, profe. Listo, hágame el favor. Del 13 al 14 me dijo, ¿cierto? Dijo.
Sí, señora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Muy bien. Entonces ahí dice que de su propia naturaleza es que atraído y seducido, ¿cierto? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da la muerte. No son los pasos del pecado. Así es como se concibe el pecado. Por la misma naturaleza pecaminosa, es atraído y seducido a hacerla. Por eso dice allí en Gálatas 5:20. Miramos si lo tengo por acá. No. Dice en Gálatas 5:19. ¿Quién me puede ayudar a leer? Gálatas 5:19, por favor. Lo tengo aquí a la mano, profe. Listo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Continúo. Sí, señora. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Ahí dice muy clarito, manifiestas son las obras de la carne. Estas obras de la carne son producidas a esa naturaleza pecaminosa que traemos ya incorporada gracias a la herencia que nos dejó Adán. Porque Adán es el padre de todos los vivientes. ¿Sí? Yo voy a hacer una pregunta hasta aquí. Yo quiero saber si todos estamos entendiendo o si hay alguna pregunta. ¿Todos estamos entendiendo hasta aquí? ¿Todo está claro? Voy a preguntar Sí, a Tania, profesora, sí. a Rode, ¿todo está claro hasta aquí? ¿La naturaleza de dónde viene? De adentro de las personas, Muy bien, del corazón. del Eso lo dice Jesús. corazón de las personas. Bien, muy bien. Eso es lo que dice allí Jesús y lo que Dios también afirma en Isaías 59:2. ¿Sí? Y en Génesis 6, del 5 al 6, Dios vio, dice allí Génesis, ojalá que lo buscaran, Génesis 6, del 5 al 6, dice, Dios vio que en el corazón no había nada bueno. No damos nada bueno. Hay gente que me dice, no, pero es que, ¿cómo es posible que nada bueno? La Biblia dice, no hay nada bueno en el hombre. Nada. No, pero es que yo le doy de comer al hambriento. ¿Por qué le da de comer al hambriento? Siempre hay una motivación. Y esa motivación no es buena. Generalmente le damos a los demás para que a mí no me falte. O sea, esa motivación ahí ya está mal. Por eso dice la Biblia, no hay nada bueno en el hombre. Profe, hagamos un favor, ¿me puedes repetir esa cita? ¿Génesis qué? Génesis 6, del 5 al 6. Sí me gustaría que la leyeras si la tienes ahí. Listo, profe. Génesis 6 del 5 al 6. Sí, por favor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Exactamente. Dios te duele cada vez que uno peca. Pero él sabía que eso es lo que uno trae
Y eso es lo que uno da. Usted no puede dar algo que no tiene. ¿Sí? Si eso es lo que hay, si ese corazón está picho, podrido, pues eso es lo que va a dar, pecado. Y eso es lo que va a producir, porque los pecados salen del corazón. Yo no me refiero al corazón que bombea sangre, sino el corazón que es la esencia del hombre, porque el corazón tiene una puerta, mis hermanos, mis amados hermanos. El corazón tiene una puerta, una abertura donde sale el pecado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso está en Primera de Juan 3:17, cuando nosotros leemos, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, dice allí, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice allí. Dice, y cierra la puerta de su corazón. También otro testigo que tengo de la puerta que tenemos en el corazón, también dijo Jesús. En Apocalipsis 3:20, cuando dice, aquí yo estoy llamando a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, allí está hablando desde el corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque el corazón tiene una puerta y de allí sale todo lo que uno trae, lo que uno tiene. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el pecado en el hombre. Es otro título que vamos a poner allí. Los pecados en el hombre son, y aquí sí es donde yo voy a empezar a explicar pecado por pecado, porque hay 12 maneras de pecar, ¿sí? Y la Biblia nos dice, manifiestas son las obras de la carne, como acabamos de leer en Gálatas 5:22. Dice allí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Uno queda aterrado, todo eso que hay allí, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Entonces, esos pecados son por obra. Todo lo que se hace con este cuerpo, lo que se hace con mis manos, con mis labios, con mis ojos, con mis pies, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, los pleitos, ¿sí? Los celos son inseguridad de una persona ante la posibilidad de perder a su pareja, ante la posibilidad de perder a su esposo, perder a su novio, a su novia. Entonces comienza a tener sospecha. Y la ira también empieza ahí a manifestarse. Enojo, indignación, rabia, ira. Y esto es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. El que fácilmente se enoja hará locuras, dice Proverbios. Y toda ira lleva a cometer pecado, mi hermano. Toda ira lleva a cometer pecado. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, ¿cierto? Hay una frase que él dice así, airaos, pero no pequéis. Pero esta es, o era una opinión, no de Pablo, no la podemos tomar como una doctrina aquí porque era una opinión que Pablo estaba dando. No está bien porque toda ira lleva a pecar. Y el mismo apóstol Pablo más adelante dice, quítese de vosotros toda ira, toda amargura, todo enojo, ¿cierto? Porque se sabe que eso va a contristar al Espíritu Santo, ¿sí? Y es imposible airarse y no pecar. De hecho, si nosotros nos airamos, vamos a pecar delante de Dios, y ahí es donde vienen las contiendas, que son enfrentamientos o discusiones, la mujer rencillosa, como dice allí en Proverbios, la mujer rencillosa es la que tiene resentimiento, la que tiene rencor, ¿sí? Es la que causa las discordias en la casa, le pelea a su esposo.
y a menudo está de mal humor. Y entonces Proverbios comienza a decir también allí, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa de iracunda, porque ¿quién se aguantará a esta mujer? También la compara como una gotera continua en tiempos de lluvia, y la mujer rencillosa es una semejante a esa gotera que está ahí. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Todo eso sale del corazón, orgías, todo esto son obras de la carne. Orgías son pasiones y deseos desenfrenados de relaciones sexuales inmoderadamente. Afeminados, hombres que tienen gestos, movimientos, expresiones y actitudes que se consideran propios de las mujeres. Dice allí en Corintios, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones podrán entrar al reino de Dios. Eso dice la Escritura. Dice también en Romanos 1:27, y los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esto son obras sodomitas, ladrones, los estafadores, ávaros, codicia. Es cierto que el necio lo mata la ira, dice en Proverbios. Es cierto que al necio lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia. Esas son obras de la carne. Alborota su casa el codicioso. Y en otra parte de la Escritura, en Deuteronomio, dice, no codiciará la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de su prójimo. Y ahí nos muestra la senda del codicioso. Todas estas son cosas, las glotonerías, la gula. Hay un versículo que Jesús dijo, yo sí quiero que por favor me lo lean, por favor alguien que tenga su Biblia allí, no sé si Karen me puede ayudar. Lucas 21, por favor, si me puede leer Lucas 21, 34. Señora, ya lo busco. Lucas 21, Sí, señora. versículo 12. Lucas 21, ¿qué, profe? 34. 31, 34. 34. ¿Me lo Lucas ayuda a 20, leer? 34. Bueno, sí, señora, si su merced me ayuda a leer. Sí, señor. Segunda de Timoteo 3:12, pero ahorita. Vamos a 34. escuchar a Karen. Mirad Lucas 20. también, Sí, señora. mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál será aquel día? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será ese aquel día? ¿El día del juicio? El día que el Señor venga por su pueblo. El día del arrebatamiento. Por eso dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Ahorita en este último tiempo no podemos estar en eso. Tenemos que estar alerta. ¿Sí? También dice desobediencias. Todo esto son obras de la carne, la desobediencia. Hermanita Roe, si me hace el favor y lee 2 Timoteo 3:2. Sí, señora. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muy bien. Este término de desobediencia, término general de indisciplina, alude a la falta de obediencia con respecto a unas normas establecidas, ya Dios estableció. ¿Sí? Entonces, esta desobediencia es lo que trae, por ejemplo, rebeldía, sublevación, insumación, o sea, todo eso que se levanta en contra de la jerarquía,
aquí hablando en términos de un diccionario que tengo acá, pero la desobediencia que dice allí es confesar o profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, ojo con eso, profesamos conocer a Dios, ¿cierto? Que tenemos a Dios, pero con sus obras lo podemos negar, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así hay gente, ¿sí? Que dicen conocer a Dios, pero no le obedecen. Y entonces así enseñan. Tremendo, ¿no? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, mis estatutos, mis mandamientos, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ellos. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Así iba y así éramos nosotros. Íbamos como nos hayan enseñado, así es. Y alguien me dijo, no, y es que yo sigo estas religiones por tradición, porque esa fue la tradición que me dejaron mis papás y yo debo seguir con esa tradición. Pero entonces las cosas de Dios, la ley, como está la Biblia allí escrito, no, esto no es cierto, esto no. Lo mío es lo que vale. Y ahí se está dejando a Dios. Se peca por desobediencia al no mirar qué es lo que dice la Escritura. Si yo quiero agradar a Dios, yo debo buscar la Biblia. ¿Qué me enseña? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la finalidad de la Escritura? Que yo conozca a Dios, que a medida que yo vaya conociéndola, yo pueda conocer a Dios y a través de ese conocimiento yo pueda decidir amar a Dios. Ese es el propósito y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? También dice que en la Biblia hay muchos ejemplos, encontré hay ingratos, hay traidores, impetuosos, soberbios, intemperantes, impíos. Esta lista de Gálatas 5, 19 al 21, del 19, esto es una lista. En 2 Corintios encontramos otra lista, en Romanos encontramos otra lista, en Tesalonicenses y en otros libros de la Escritura encontramos otra lista de lo que son estas obras de la carne, que son hartísimas, intemperantes, impíos, que carece de la virtud de la piedad o de fe en Dios. Es hostil cuando le hablan de Dios o cuando no les gusta. Entonces, estas son las obras de la carne. ¿Sí? Ahora vamos a mirar las obras del pecado por pensamiento. El pecado por pensamiento, dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y ahí es donde conocemos también a Dios. ¿Se puede conocer a Dios a través de este versículo? Mis hermanos, ¿ustedes qué opinan? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Porque debemos tener amor al prójimo y el que no tiene amor no ama a Dios y no tiene a Dios. Dice que estas cosas aborrezco, dice Jehová. Y el que dice que en su mente piensa mal contra su prójimo, pero de labio le dice, no, sí, es que tú me caes muy bien, pero por dentro, La hipocresía. exactamente. Eso a Dios no le agrada, eso dice Dios, lo aborrezco yo. O sea que Dios no es así. Ahí podemos ver una de sus cualidades, a él no le gusta eso.
En él no hay pecado. Dice inventores de males en Romanos 1:30. Esta es una condición natural de la humanidad, de camino. Se volvieron inútiles en su manera de pensar. Se envanecieron en sus razonamientos, dice allí, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en otra parte de la escritura dice, y aún ni siquiera debemos hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque es pecado. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios aborrece el pensar mal en su corazón contra su prójimo, y él también aborrece los malos pensamientos. Y está dentro de la lista de las cosas que Dios aborrece, que eso lo encontramos en un salmo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6, lo que eso está allí en Proverbios 6. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre los hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios escudriña los corazones de todos. Él entiende todo intento de los pensamientos. Dice en la Biblia que el Señor conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Bien, así es, sí, Señor. Imagínate, a Él no se le puede ocultar nada, ni los pensamientos. Él los conoce. Si conoce el camino del justo, dice allí la escritura, Dios conoce el camino del justo. El malo también. Él conoce los caminos de todos los hombres, dice allí la escritura. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No busca a Dios por la altivez. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Al que es una persona altiva. Los pensamientos de los hombres son vanidad para Dios. Y Dios condenará al hombre de malos pensamientos. La altivez de ojos y el orgullo de corazón y los pensamientos del impío son pecados. Y eso es lo que se trae en esa naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que sale. Los pecados del hombre son incredulidad. Dice allí, la incredulidad por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Eso es incredulidad. El pueblo de Israel hacía eso. Por cuanto no habían creído a Dios. De todo lo que Dios había hecho, Salmo 78 nos habla de eso. De todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el desierto, de cómo Dios los sustentó a ellos, dándoles el maná, proveyéndoles una nube de día, proveniéndoles dice que una llama en la noche para que no sintieran frío. Y dice que no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. La incredulidad es el cemento que endurece el corazón para no creer en Dios. La incredulidad es cuando el hombre decide cambiar la fe en Dios por la razón. Por eso dice en Hebreos 3:12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado de incredulidad está también en la lista, porque hay una lista allí también en Apocalipsis, donde dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, el incrédulo todo lo razona, el incrédulo es desobediente, el incrédulo es idólatra,
cree solo de palabras, sino de corazón, es ingrato, ¿cierto? El incrédulo tiene que ver para creer, como lo que dijo Tomás. Pon aquí tu dedo, le dijo el Señor, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, el incrédulo tiene la palabra de Dios como un libro normal, como un libro normal. Pueden abrir la palabra de Dios allí y dejan algunos en su casa el Salmo 91. Ahí lo tienen abierto. Porque ellos creen que el tenerlo abierto ya, o mejor dicho, ya hicieron todo. Porque ven a esta palabra de Dios, la ven como un libro normal, más no como su realidad. No creyeron, no creen en la palabra de Dios. ¿Sí? Como lo que dice allí el Salmo 106, del 24 al 25, si alguno lo puede leer, o primera de Samuel 15, 23, dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Estos son pequeños ejemplos que traigo para que entendamos un poquito lo que es la incredulidad. ¿Sí? Vamos a mirar la ignorancia. Pero tengamos en cuenta primero que la incredulidad nos aparta de Dios. La incredulidad no nos deja ver la gloria de Dios, porque Jesús dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y dice también otra parte en la escritura, dice, y Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, de la incredulidad de ellos. Porque sin fe es imposible agradar. De la incredulidad es algo muy serio, es algo que no nos deja ver las maravillas, los milagros que Dios hace. La hermanita Liliana, ¿la incredulidad es lo mismo que la falta de fe? Sí, señora. La falta de fe. La- ¿Y cómo vamos a tener para tener fe, para hacer fe, para tener esa fe en nosotros, para no ser esa incrédulo? Por eso guardaos, dice, cuídate, mi hermano, de tener incredulidad en tu corazón. Uno mismo se cuida. Cuando uno va a la escritura, lee la escritura, dice que la fe viene por el oído. Entonces, gracias a Dios por la palabra que es la que nos da la fe para poder creer en eso, poder ver los milagros, las señales, esa fe que está allí escrita se puede imitar y nosotros también podemos imitar. Eso que hizo Karen hoy, Dios nos dio un testimonio, ¿no? Ella nos dio un testimonio. Esa fe que ella tuvo de orar y pedirle al Señor que no la robaran, que le devolvieran su dinero, y vea cómo Dios le respondió a ella. Esos ejemplos se pueden imitar y esa fe, ese testimonio nos ayuda a nosotros en la fe también. Por eso es muy importante que nosotros compartamos los testimonios, porque nos van a ayudar a tener fe en Dios. Amén. Vamos a estudiar un poquito lo que es la ignorancia. La ignorancia. Sí, hay un dicho por ahí que dice, lo que uno no sabe, lo puede matar, ¿cierto? Ahí hay un dicho que dice así, ¿no? Y esto es absolutamente verdad. Y en estos días que estamos viviendo, se confirma en una forma contundente, ¿cierto? El pecado por ignorancia. Bueno, según lo que yo he investigado y según el diccionario de la Academia Real Española, dice que la ignorancia es falta de ciencia, de letras, de noticias, bueno, en general, ¿sí? Es el desconocimiento de la ley, es también la negligencia en aprender o en inquirir lo que puede y debe saber. Entonces, parte de la solución de la ignorancia es obtener conocimiento al respecto o al asunto. La clase pasada estábamos hablando de algo muy importante, que era las canciones. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan?
Sí, ¿no? amén. Sí, amén. ¿Sí? Muy interesante, ¿no? Importantísimo cómo uno le está cantando al Señor, qué le está cantando, qué palabras está usando para llegar a Dios. No todas las canciones se pueden cantar, no todas las oraciones se pueden decir. Yo primero tengo que analizar, mirar qué es lo que le voy a decir, porque eso se hace muchas veces sin conocimiento al respecto y se peca. Perdón, hermanita Liliana. A mí me gustaba mucho la Mona Lisa, me parecía que era una pintura muy bonita. Imagínense, hermanos, que hasta hace poco me enteré que la Mona Lisa la hizo un hijo a su mamá representándola porque ella lo había abandonado cuando era niño. Entonces él la hizo representando esa mamá que nunca conoció y suponiendo esa belleza de él. Entonces, Merced, ¿por Entonces, qué? por la falta de conocimiento, uno cree que muchas cosas son buenas y realmente no lo son. Como por ejemplo, cuando las niñas, yo supe de algunas niñas que se peinaban de medio lado porque veían a una cantante peinarse de medio lado, cubriéndose solamente del ladito una oreja. Y resulta que esa cantante se cubría esa oreja, era porque le había salido una enfermedad y se le estaba cayendo la oreja en pedazos. Y como era una cantante famosa, entonces todas las niñas querían peinarse igual que ella. Entonces a veces uno hace cosas por ignorancia que no debe hacer, porque cree que son bonitas, que son buenas, pero no investiga uno si debe o no debe hacerlo. Y con eso puede estar uno Exactamente, ofendiendo a Dios. sí, señor. Y piensa uno que pues está bien, que porque lo dijo el pastor o porque lo dijo el líder o porque lo dijo, y uno no corrobora con la palabra y ahí ese es el pecado por ignorancia. Dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sí? Por eso dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entre más conocimiento obtengamos de la palabra de Dios, mayores son sus beneficios. ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes, dice allí en Romanos 15:4, dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza tuya? Tener todo el conocimiento para la salvación y para compartirla también. Dice la escritura que tenemos una esperanza bienaventurada de todo creyente, que es el arrebatamiento. Esa es nuestra esperanza, de que ya no vamos a vivir en este mundo, sino que nuestra vida pertenece allá en los cielos, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza y a eso debemos aferrarnos y debemos confiar, como creyendo en la palabra, en lo que dice, conociendo a Jesús, como lo dice allí su palabra. El ser diligente en aprender, en inquirir en la palabra de Dios, nos da esa ciencia, la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Sí? Porque toda esta escritura, toda la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Pero si hay ignorancia, erramos en las escrituras, desconociendo lo que decía el Señor Jesús cuando le dijo a los discípulos, desconocéis las escrituras, erráis y en las escrituras desconociendo el poder de Dios. Si hay ignorancia en nosotros, no hay entendimiento. ¿Dónde dice eso? Eso está en Isaías 44:19. Si alguno me ayuda a leerlo, Isaías 44:19, vamos a mirar qué nos habla. A mí me gusta así, hermanos, a mí me gusta con la Biblia. Isaías 44:19.
¿Quién lo tiene? Listo, profe, acá Amén. lo tengo. Ah, bueno, no, que lo lea la... Ah, Sí, hermanita Kira. No discurre para consigo. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Hasta eso es lo dónde? que hacía. Gracias, hasta ahí. Ahí, hasta ahí. Ajá. Y dice el 44, Isaías 44, el título que dice allí en su Biblia, dice, Jehová es el único Dios, ¿cierto? En mi Biblia dice así, Jehová es el único Dios. Acá Y comienza, dice sí. la insensatez de la idolatría. Pero eso es porque estás desde el 9, pero yo estoy Sí. hablando desde el 44, cuando comienza el Sí, capítulo. disculpa, sí. Jehová es el único Dios. Listo. Ahí comienzan los hombres lo que hacen con un pedazo de palo, por ignorancia. Van, lo cogen y forman su imagen. Y no discurre para contigo, no tiene sentido, no tiene entendimiento por la ignorancia. Y dice, parte de esto quemé en el fuego. Y parte de esto también me lo comí. Parte de ese tronco que yo hice el ídolo, ahí de ese mismo tronco yo saqué para comer. Y sobre sus brasas cocí pan y hacé carne y la comí. Haré el resto de él, de ese palo que quedó, una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Porque la ignorancia, si hay ignorancia, no hay entendimiento. Y si hay ignorancia, mis hermanos, no podemos arrepentirnos. No podríamos arrepentirnos. Por eso dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. No tuvo en cuenta eso y dijo, no, arrepentidos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepintámonos de esta ignorancia, porque al desconocer lo que dice allí, somos ignorantes. Y la ignorancia nos lleva a estar ajenos de la vida de Dios. Dice, teniendo un entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia nos lleva a conformarnos a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne, a lo que nos digan, a lo que nos pongan. No. Debo corroborar, debo mirar. ¿Qué es lo que me ponen al frente? ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque por la ignorancia desconocemos el juicio de Dios. Los hombres ignorantes dice allí en Job 21:14, apártate de nosotros, le dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso dicen los hombres ignorantes. Como ellos no aprobaron, dice allí, por eso en Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Ustedes saben qué dice el artículo 6.1 del Código Civil. Poner un ejemplo con la ley de Colombia. Artículo 6 del Código Civil. Artículo 1. Artículo 6. 1. La ignorancia de las leyes no lo excusa
de su cumplimiento. Eso dice el Código Civil. La ignorancia de las leyes no lo excusa de su cumplimiento. El hecho de que se hizo en ignorancia no nos excusa, no es excusa. Y Dios también nos dice esto mismo. Hay pecados que se hacen por ignorancia y el pecado es transgresión a la ley, ¿cierto? Es desobediencia a una ley de Dios, ¿sí? Más cuando Dios ha mandado, así como lo que hizo Dios con Adán, Dios le mandó y él transgredió. Eso es pecado. Entonces el remedio a esta ignorancia, ¿sí? En que cuando conozcas tu pecado o eso que estás haciendo es pecado, lo hiciste por ignorancia, es necesario que vayamos a Dios y lo confesemos. Eso es lo que vamos a hacer. Proverbios 28:13. Eso es lo que nos dice allí. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿No? ¿Tampoco? Proverbios 28:13. Acá lo tengo, profe. Sí, señora, ¿qué dice? El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Sí, eso dice Proverbios 28:13. Ah, 13, perdón. Yo sí dije, me la cambiaron. ¿Cómo es posible? Yo también le entendí 3. Ahora, el que encubre sus pecados Ah, no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. eso. No es que, ay, pequé por ignorancia. No, Dios me perdona. No. Debemos ir a Dios y reconocer mi falta, mi pecado, porque aunque yo no sabía, es pecado. Y eso también lo habla Deuteronomio. En Deuteronomio hay unas leyes para los judíos que ellos tenían que hacer por pecado, por ignorancia. Y ellos tenían que ofrecer un cordero, una ovejita, bueno, unas cositas. Tenían que ofrecer unas cositas ahí al sacerdote y también decir su falta, porque eso no lo exime. Eso no lo exime. El desconocer el pecado no exime, no nos exime. Es pecado por ignorancia. También se peca por complacencia. Complacencia. ¿Qué entendemos por complacencia? Complacencia es satisfacción, es alegría que produce alguna cosa, ¿cierto? Es como deleite. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Complacencia es que aunque sabemos que es pecado, no lo rechazamos y no estamos de acuerdo con él. Sí, señor. Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, cuando aceptamos que se hable de otra persona y participamos en la charla. Excelente ejemplo, sí, señora. Muy bien. Sí, eso es. Eso es complacencia. O cuando sueltan un chiste X, yo digo X, para no decir verde. Eso sale fuera del contexto de nosotros porque no debe de haber eso ahí. Y se ríe complacencia. O que nos gusta ver algo. Uy, la vecina se agarró con la otra. Uy, vamos a mirar, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Digo estos ejemplos. Y dice allí en Jeremías 14:10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, me incluyo. Se deleitaron en vagar. El pueblo de Israel se deleitó en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ellos se habían deleitado en vagar. Prefirieron vagar en el desierto que reconocer a Dios. Tremendo, ¿no?
Por eso dice en Lucas 12:47, aquel siervo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque ya sabía. ¿Sí? Entonces, eso es complacencia. Aborrecer la sabiduría y escoger otra cosa que no sea el temor a Dios, escoger el consejo, el menospreciar su palabra. Dice, comerán del fruto de su camino. Entonces, por lo general, esta complacencia, dice allí en el Salmo 49:13, su camino es locura, con todos sus descendientes se complace en el dicho de ellos. Se complacen bastante en lo que afirman, en lo que dicen, en lo que hacen, les gusta. Por eso yo puse esta imagen que significa soborno. Gente que les fascina el soborno, les gusta tener, sacar ganancia. Y no les interesa, se complacen en eso, en ganar, y es el deleite de ellos. Eso es pecado por complacencia. El querer satisfacer esas obras de la carne, esta naturaleza pecaminosa. La indiferencia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando en este último tiempo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y viene la indiferencia. ¿Sí? Que el hermano fulanito está enfermo, que hay un hermano que necesita. No. El pecado de indiferencia es falta de amor, mi hermano. Eso es indiferencia, falta de amor. Vemos que el hermano está mal y no hacemos nada, ni oramos, ni lo ayudamos, nada. Una hermana me dijo una vez, si usted me ama, ora por mí. Y tiene toda la razón. Porque no solo es de palabra, sino también de hecho y en verdad. Dice que, o sea, que debo de amar. Y mi amor se representa en una oración. Así no peco por indiferencia. Por eso Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 27. Y otro que por favor me busque Santiago capítulo 2, versículo 9. Profe, yo tengo Santiago 1:27. Listo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que esa es la religión. Eso es religión, hermano. Esto es lo que dice aquí la escritura. Religión pura y sin mancha delante de Dios. Ya son las costumbres que tenemos que hacer. Visitar a los huérfanos. ¿Cuántos oramos por los huérfanos? ¿Cuánto los visitamos? ¿Cuánto le damos a la viuda? A la hermanita que es viuda, que uno conoce sus tribulaciones y la acompaña, le ayuda, y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religión. Esto es lo que nos llama aquí la religión pura. Esas son las costumbres que tenemos que estar haciendo. Buenas. ¿Y qué dice Santiago 2:9?
¿Qué hace en mi cuarto? ¿Lo digo, profe, o otro? Sí, dilo tú. Santiago 2:9, no sé dónde estarán mis hermanos. Estoy Pero aquí. si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ah, dice allí, si hacéis acepción de personas. ¿Nosotros hacemos acepción de personas? No No me debemos, contestes. no debemos. Sí. Ojo con eso. Eso es indiferencia. Eso es ser indiferente. Y vamos rápidamente a omisión. Omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado por omisión es una falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente, como por ejemplo el orar. ¿Sí? Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Y un bien, uno de tantos, es orar. Por palabra. La palabra. Nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice, en otra parte en la escritura me acabo de acordar, dice en primera de Pedro, creo que es donde dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Porque lo que habla uno con la lengua, ahí ¿Cuál está, versículo es ese? la bendición o la maldición. Señora, ¿Cuál versículo es el que su merced acaba de decir? ese está creo que en primera de Pedro, primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3. Muchas gracias. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua, dice, produce agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. De lo que tenemos damos, ¿cierto? Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús explicó que lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. Tarde o temprano, la maldad sale a través de la boca. En maldiciones, en insultos, en calumnias, en chismes, en gritería, en la vana palabrería, en las mentiras, en el juramento falso, las irreverencias, las murmuraciones, las blasfemias, bueno, las mentiras, bueno, los escarnecedores, todas estas cosas. Se peca por palabra, dice en Proverbio, dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Por eso, entre más cierre su boca, mejor. Una hermanita, una vez estábamos en la cocina y ella no decía nada, ella no hablaba nada, pero sí oía. Y esa cocina era compartida. O sea,
ahí se tiene habían como 3 cocinas en esa, era una cocina grandísima. Entonces en esa cocina cocinaban 3 personas, que era un arriendo. Y había una que pues cocinaba y era callada, y las otras 2 hablaban de todo. Y entonces una de ellas dijo, ay, yo quisiera ser como esta vecina que no peca, ella nunca dice ninguna palabra, nunca se le escucha decir nada. Quisiera ser como ella, es que yo a cada rato hablo y hablo y hablo y hablo y no me canso de hablar. Entonces ella dijo, no, es que yo no es que hable, bueno, yo no hablo, pero yo la soy. O sea que aunque no lo hable, también lo está pensando. Está diciendo, está pecando también. Si uno no habla, pero ahí lo tiene adentro, está pensando, ¿cierto que sí? Entonces, el problema no es pensar, mi hermano, el problema no es hablar, es qué va a hablar y qué es lo que va a pensar. Y de lo que tenemos hablamos, y de lo que tenemos decimos, pensamos. ¿Sí? Por eso es que Jesús dijo esto, de lo que sale de nuestra boca es lo que hay en el corazón. ¿Usted quiere conocer a una persona? Escúchela hablar, porque de ahí sale todo, sale cómo es ella, cómo piensa, ahí sale todo. Eso sí sale a flote, eso no se puede ocultar. Hay un proverbio que dice, vamos a leer Proverbios 16:29. Profe, Ya para faltan terminar. 10 minutos. Sí, eso. Gracias. Vamos a terminar con este proverbio y quedamos para la próxima clase el jueves, con ayuda de Dios, vamos a quedar en necedad. ¿Listo? Para que lo sigan anotando allí en su cuadernito para terminar este punto. Vamos a terminar con Proverbios 16:29. Mientras cierro pantalla. ¿Quién nos hace el favor de leer Proverbios 16:29? Yo lo leo, profe. 16:29. Sí, Dice, los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. ¿Hasta ahí? Sí, está hasta ahí. Listo. Es que como tienes otra versión, en la versión que yo tengo dice acá, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Es parecido a lo que nos dice allí en la Biblia que tú tienes, ¿cierto? Por el camino peligroso. Sí. Sí. Y la lisonja, ¿alguien sabe qué es lisonjear? Yo creo que sí. ¿Qué es lisonjear? ¿Alguien sabe? No es como dar piropos. ¿Es como un qué? Perdón. Bueno, la lisonja es una adulación. ¿Sí? Es una adulación interesada. Listo. Que se le hace a una persona para ganar su voluntad. ¡Ay, qué tan bonita es usted! ¡Qué tan ternura! ¡Ay, Dios santo! Y dice allí, el hombre malo lisonjea a su prójimo. Lo buscamos por acá. Proverbios 10. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Le hace andar por camino no bueno. O sea que una persona lisonjea para ganar la voluntad o otra cosa. ¿No les ha pasado eso con alguna persona? Que de pronto la aluden a ustedes y es para ganar algo.
Sí, a todos nos pasa. Porque eso está ahí en el corazón. Y eso es lo que sale a flote. Y eso es lo que lo hace andar por mal camino. Por eso mucho cuidado cuando una persona te alude. Comienza a hablar bien. No. Ojo con eso. La Biblia es muy clara en esa parte. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la lisonjea, el que lisonjea hace resbalar. ¿Sí? En la vida, en mi vida he encontrado muchas personas que en cierta manera esto, una cosa es estimar y otra cosa es, no sé cómo aludir. ¿Qué es aludir? ¿Quién sabe qué es aludir? ¿Karen sabe? ¿Tania sabe? ¿Qué es aludir? Vamos a dejar de tarea, que ya se me fue el tiempo. ¿Aludir o aludar? ¿Te alude? Sí, Aludir. vamos O a de dejar esto de tarea. O adular. Adular. Adular es que por lo menos uno viene y le dice palabras bonitas a alguien. Una adulación, ¿cómo estás de hermosa? Wow, es que eres una... Comienzan a hablar adulando, como queriendo sacar, o sea, no digo que no está mal. La Biblia lo dice, el adular a otra persona. Una cosa es diferente reconocerla y otra cosa es adular. Pero vamos a mirar eso en el diccionario con la ayuda de Dios el próximo jueves. Vamos a estar mirando esta parte porque esto hace parte también de la palabra. Y yo necesito que entendamos que no es prudente que nosotros hagamos eso. ¿Para qué? Para que tengamos bien el conocimiento de la palabra de Dios y si en algún caso lo hemos hecho, no hacerlo. Que con la ayuda de Dios podamos servirle al Señor como está escrito allí. ¿Listo? Porque nuestras palabras nos delatan. Así como se lo dijo la sierva a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro se estaba calentando allá sus manos con el fuego y decía una sierva, le decía a Pedro, aún tus palabras te delatan que tú eres hijo y conoces a Jesús. Porque esta palabra que nosotros tenemos acá, la palabra de Dios, debe estar en nuestros labios, no otra cosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, todas estas cosas como así que aludir, adulir, bueno, ese término. Adular. Sí. Eso lo vamos a investigar. ¿Amén? Voy a pedirle el favor a quien quiere tener el privilegio de orar para terminar nuestra clase. Quedamos hasta aquí con la ayuda de Dios. El próximo jueves continuamos. Le voy a pedir el favor a Maruja que nos dirija en oración para terminar. Amadísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos has, Padre Santo, Señor, nos has capacitado por medio de la profe Liliana, Señor. Gracias, Señor, te damos por ella, Señor. Bendícela cada día más, Señor. Igualmente, Señor, bendice a nuestros hermanos, Padre Santo, Señor, que con esmero, Padre Santo, estamos aquí dispuestos, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque cada día, Señor, nosotros reconocemos que tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, estás siempre con nosotros y en ningún momento nos abandona, Señor.
A veces, Señor, somos nosotros, Señor, que nos apartamos de ti, Padre. Pero Padre Santo, todas estas enseñanzas, Señor, nos han dado, Señor, a dar, Señor, a ti el esmero, Señor, para poder conocer más de tu palabra, Señor. Gracias, amadísimo Padre Celestial, Señor, por esta tarde, Señor, que ya cae, mi Rey. Caída, Señor, ya en la noche, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor, que no nos abandones, Señor, que siempre estés tú, Señor, a nuestro lado, Señor. Bendice, Señor, cada uno de nuestros pasos, Señor, los pasos de nuestros hermanos, Señor. Una vez más, Señor, te bendigo, Padre Santo, bendigo tu santo nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por instruirnos, Señor, por capacitarnos, Señor, por medio, Señor, de nuestra profesora Liliana, Señor. Oh, Padre Santo, auméntale la fe cada día, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que, Padre Santo, que todo esto que hemos aprendido, Señor, lo pongamos por obra, Señor. Que no seamos oidores, Señor, sino hacedores, Señor, de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, bendito Padre Celestial, Señor, a todos aquellos, Señor, que en una u otra manera, Señor, se encuentra, Señor, en los hospitales, en clínicas, Padre amado, Señor. Oh, bendice, Señor, cada día, Señor, y que seas tú, Señor, el sanador de cada uno de ellos, Padre. Oh, Padre Santo, nos abandonamos en tu presencia, Señor, creyendo, Padre Santo, Señor, que todo lo que nosotros, Señor, estamos diciendo, Señor, sea hecho, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. 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 Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Un saludito con frío desde acá de Bogotá a todos. Que Dios me los bendiga. Señor le bendiga, hermanita Liliana, y a todos los integrantes del grupo Bendiciones. Amén, amén. Dios te bendiga. También a todos. Gracias. Amén. Amén a todos. A Nedeni, a Tania, a Alcira, a Maruca, a David, Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Amén.